Bueno, lo primero que vamos a repasar son los compuestos binarios. Como lo dice su nombre, están formados los compuestos binarios por dos elementos. Como dije anteriormente en el video pasado, si están formados por dos elementos, yo voy a ver dos símbolos en la fórmula de mi compuesto sin importarme el número que tiene abajo, o sea, de subíndice, la cantidad de átomos del mismo elemento. ¿Está claro? Yo voy a ver solo dos símbolos. Recordando siempre, si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, voy a hacer un dibujito chiquitito aquí, de la electronegatividad aumentaba hacia arriba en un grupo y hacia la derecha en un periodo, de manera que el flúor era el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Es así entonces que cuando uno escribe una fórmula química, adelante va el elemento del electropositivo y atrás el electronegativo. De acuerdo a la tabla periódica, los electronegativos serían los no metales más electronegativos que los metales, que vendrían a ser los electropositivos. Es decir, que en una fórmula química binaria nosotros vamos a escribir el símbolo del metal adelante y del no metal atrás. Y si nos tocara no metal, será el no metal más electronegativo a la derecha y el menos electronegativo a la izquierda. Bueno, veamos entonces los más sencillos, que serían los óxidos, ¿sí? Los óxidos, como lo dice la palabra, ustedes se pueden imaginar qué elemento está presente acá. El oxígeno. El oxígeno es un no metal que se va a unir a metales, dando lugar a los óxidos metálicos, también llamados óxidos básicos, y se va a unir a un no metal para formar los óxidos no metálicos, o también llamados óxidos ácidos. Muy bien. También nos tenemos que acordar que el oxígeno tiene dos números de oxidación, el -2 y el -1. En el caso de los óxidos, va a trabajar siempre con el estado de oxidación -2. ¿Estamos? Bueno. Entonces, cuando formamos un óxido metálico, podemos decir que para todos los elementos óxidos metálicos, para todos los elementos del grupo 1, que ya hemos dicho en el video anterior, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, la forma general del óxido será metal, oxígeno, y se hace el intercambio del número de oxidación. Como ellos tienen número de oxidación +1, lo colocaremos abajo del oxígeno, invisible es, generalmente no se ve, y el oxígeno tiene un estado de oxidación, como dijimos anteriormente, de -2, que será el que colocaremos abajo del metal, del símbolo del metal. Un ejemplo de esto, escribamos varios ejemplos. El óxido de sodio. No óxido de Na, eso no, se escribe el nombre del elemento completo. Si ustedes observan el nombre, óxido de sodio, y ven la fórmula, fíjense que primero se nombra lo que escribimos al último en la fórmula, óxido de sodio. Es decir, que cuando nosotros leemos el nombre y queremos escribir la fórmula, ¿qué haremos? Pondremos primero de derecha hacia izquierda. Aquí nombramos al último, al sodio, pondremos primero el sodio y luego el oxígeno. Como el oxígeno tiene un número de oxidación 2, nosotros sabemos que va a ir en el sodio y el oxígeno tendrá
ningún numerito, que sería el 1 en realidad, que es invisible. Para todos los óxidos metálicos del grupo 1 tendremos esta forma: el metal con un subíndice 2 y el oxígeno por el intercambio de valencia, es decir que tenemos el óxido de litio, el óxido de potasio, el óxido de sodio y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo los nombramos? ¿Se acuerdan? Tenemos la tradicional, la de stock y la sistemática, o también la que le decimos que es estequiométrica. ¿Por qué? La de stock, ¿se acuerdan que dije en el video anterior? Es agregando un número romano entre paréntesis. Entonces la tradicional sería óxido de litio. La de stock, óxido de litio 1, pero no le pondríamos el 1 porque tiene un solo número de oxidación. Y la sistemática o estequiométrica era por la cantidad de átomos. Tengo 1 de oxígeno, por lo tanto diré monóxido de dilitio. Lo mismo para el sodio, óxido de sodio. Aquí sería óxido de sodio 1 y monóxido de disodio. Muy bien, ¿qué pasa ahora cuando el oxígeno se une a los elementos del grupo 2? Todos los elementos del grupo 2 tienen 2 como número de oxidación y el oxígeno un menos 2, por lo tanto la forma general para los elementos del grupo 2 sería metal y oxígeno, ya que el 2 con el 2 se simplifican. De esta manera, ¿cuáles son los óxidos que formaríamos? Berilio, ¿se acuerdan? Magnesio, calcio, estroncio y bario. ¿Cómo los nombraríamos? Vamos a hacer con la de stock. Tendría que decir óxido de berilio y un 2 aquí. Que como les repito, cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, generalmente no se coloca el número en stock, de stock en el número romano. La sistemática o estequiométrica diríamos monóxido de monoberilio, o es lo mismo que decir, en este caso, óxido de berilio. Y por lo general, cuando los elementos en la tradicional, cuando un elemento tiene un solo número de oxidación, se utiliza la terminación ico, no la oso. Se diría óxido berílico. Vamos a tomar el del bario, óxido de bario, 2, óxido de bario o monóxido de monobario, y con la tradicional óxido bárico. No se olviden acá que Sr es el símbolo del estroncio y ustedes podrían completar esto que está acá, el óxido de calcio, monóxido de monocalcio, etc. Quiero recordarles que tanto los compuestos, los óxidos formados con el grupo 1 y el grupo 2 son compuestos iónicos, ¿sí? Entonces a la hora de estudiar enlaces, recuerden que los óxidos del grupo 1 y grupo 2 forman compuestos iónicos, son compuestos iónicos. ¿Qué pasa con el grupo 3? En el grupo 3 tenemos al boro, que tiene más propiedades como no metal que como metal, y al aluminio. Entonces, ¿cómo serán los óxidos?
como ellos están en el grupo 3, su número mayor de oxidación es más 3. Y la forma del óxido será un 2 acá abajo, como siempre, y un 3 para el oxígeno. De manera que aquí vamos a formar, en el caso del aluminio, este óxido, que ¿cómo lo vamos a llamar? Óxido de aluminio, tiene un solo número de oxidación. Trióxido de dialuminio. O el óxido alumínico con la tradicional. Muy bien. Para el grupo 4 tenemos el plomo y ¿quién más? Ahí. Plomo. Bueno, no me estoy acordando en este momento. Ya lo vamos a recordar. Pero, ¿cómo sería la forma? Como el plomo, y creo que es el platino que está acá. No, el platino está en los metales de transición, ya les digo bien. Aquí tenemos... Bueno, no me estoy acordando. No tengo la tabla periódica acá, pero aquí había en la computadora. Tenemos el del aluminio. Tenemos el estaño, perdón, que es SN. Entonces, el plomo, el estaño, el germanio también está en el mismo grupo. Como ellos tienen número de oxidación más 2 y más 4, vamos a tener dos formas de óxido para ellos. Va a estar el metal. Si usa el número de oxidación 2, quedaría igual que la forma para los del grupo 2. Y si usa el número de oxidación 4, quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo sería? Y para aquí vamos a poner con el número de oxidación 4. ¿Por qué queda así? Porque al hacer el intercambio de valencia de número de oxidación, él tiene un más 4 y el oxígeno un más 2. Hacemos el intercambio y cuando simplificamos nos queda de esta forma. ¿Cómo los nombramos ahora estos óxidos? Y bueno, con la tradicional usamos parte del nombre en latín, viene de plumbum, entonces óxido plumboso. Y si usamos el mayor número de oxidación, óxido plúmbico. Si usamos las de stock, sería óxido de plomo. Y agregamos el número de oxidación entre paréntesis en romano. Y óxido de plomo 4. Y si hablamos por la estequiométrica, diríamos monóxido de plomo, perdón, no me entra, y dióxido de plomo. Muy bien, hasta acá estamos viendo los óxidos con los metales. Obviamente que también tenemos con los metales de transición. Perdón. ¿Y cuáles son? La plata, el oro, el cobre, el cadmio. ¿Se acuerdan todo lo que nombré en la clase anterior? Manganeso. ¿Qué más? El cromo, el zinc, hierro, cobalto, níquel. Entonces ahí también me tengo que ver el número de oxidación, que es lo que ocurre. Todos estos compuestos entonces son compuestos iónicos. Estamos ahora. Cuando el oxígeno se une a un no metal, tendremos los óxidos, ácidos u óxidos no metálicos.
Y como no sé si ustedes se acuerdan, habíamos dicho en el video anterior que estos no metales tenían más números de oxidación que los metales. ¿Se acuerdan? Que estaban en los grupos representativos, en el 4, 5, 6 y 7. Entonces, tenemos algunas excepciones también, porque por ejemplo, el azufre nosotros sabemos que tiene número de oxidación 4 y 6, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el nitrógeno, que está en el grupo 5, o en el 15, digamos, donde habíamos dicho que los números de oxidación de todos los elementos de este grupo eran más 5, más 3 y menos 3. En el caso que se une el nitrógeno al oxígeno, él actúa, como yo le decía a mis alumnos, con los 5 dedos de la mano, es decir, tiene 5 óxidos. Con el número de oxidación 1, quedaría así, con el número de oxidación 2, con el número de oxidación 3, con el número de oxidación 4 y con el número de oxidación 5. Acá viene la diferencia a lo que nosotros veíamos en el colegio. Cuando uno usa la tradicional, ustedes dicen, a la tradicional el mayor número de oxidación es la terminación ico, pero no. Aquí llamamos óxido nitroso al óxido formado con el número de oxidación 1 y al óxido nítrico cuando actúa con el número de oxidación 2. ¿Sí? Luego aquí, por la de stock, ¿qué diremos? Óxido de nitrógeno 1 en números romanos, óxido de nitrógeno 2, óxido de nitrógeno 3 y así sucesivamente del 4 y del 5. Y con la estequiométrica tendremos monóxido de dinitrógeno, óxido de nitrógeno o monóxido de mononitrógeno, trióxido de dinitrógeno, dióxido de dinitrógeno, pentóxido de dinitrógeno. ¿Sí? Muy bien. En el próximo videito veremos los otros compuestos binarios.